Hay sangre y cuerpos por todos lados. Vemos todo un ejército observando la situación. Los que están al frente de dicho ejército dicen que nunca pensaron que el Monte Hua que alguna vez conocieron terminaría así. Este señor grita diciendo que esto fue obra de un demonio y pregunta que quién manchó el Monte Hua con tanta sangre. El que está a su lado dice que alguien viene caminando, pero lo que viene caminando entre tanta sangre y cuerpos es una persona moribunda. Apenas puede mantenerse de pie, está todo destrozado, su espada está rota y apenas puede respirar. El señor que había gritado antes dice que un maestro de la flor de ciruelo seguía vivo, refiriéndose al pobre hombre moribundo. Cuando este intenta decir una palabra, detrás brilla una fuerte luz roja. Los soldados se ponen en posición de defensa y rápidamente ocurre una explosión, mandando pedazos de cuerpos al aire. Todo pasa tan rápido y lo único que pudieron ver fue al hombre moribundo siendo cortado por la mitad. Este señor grita: bastardo, muéstrate ahora mismo. Mientras la persona causante de todo este desastre se muestra, vemos que también se muestran los nombres de los principales miembros del ejército. El causante de todo esto no se presenta, simplemente de manera arrogante dice que sin duda han traído mucha gente. Wu Dan lo manda a callar mientras le pregunta enojado que quién demonio es, que por qué ha cometido semejante masacre. Este, todo tranquilo, dice que vino solo porque oyó que en el Monte Hua estaban los más fuertes, procediendo a lanzar lo que traía en la mano. Y con una aura roja e intimidante saliendo de su cuerpo, dice que al parecer ya no se puede confiar en los rumores. Estos se preguntan si realmente es la cabeza del líder de la secta del Monte Hua. El asesino los interrumpe y les pregunta si son más fuertes que el Monte Hua. Wu Dan, con cara de desquiciado, le grita que acabará con él ahí mismo y que apaciguará las aguas del Monte Hua, realizando todos un ataque. Este, mientras ve a los guerreros llegar, dice todo emocionado que ese es un lugar muy divertido, mientras su visión se queda totalmente en blanco, mostrándonos así a nuestro protagonista, que está del otro lado usando unos lentes de realidad virtual, y mientras se agarra el cuello se pregunta que si un ataque coordinado entre tantas personas fue demasiado para él. Y vemos que el juego donde estaba se llama Murin Online, un reciente juego de realidad virtual que debido a su extrema violencia en el juego ha recibido muchas quejas y protestas exigiendo el cierre del juego. Pero nuestro protagonista dice que realmente no hay ningún juego como ese. También dice que debería intentar un enfoque más discreto la próxima vez. Mientras, en la noticia presentan la desaparición de un CEO importante y este sigue diciendo para sí mismo que el asesinato también parece una buena opción, pero de repente se escuchan unos murmullos detrás. Se escucha a alguien pedir perdón y el prota gira su cabeza y toma lo que parece ser un martillo largo y se dirige hacia el murmullo. De quien se trata es del CEO que estaba apareciendo en las noticias reportado como desaparecido. Este está muy golpeado y pidiendo por favor que lo perdone. Nuestro prota lo cuestiona de por qué debería perdonarlo y el empresario dice que él no sabe por qué lo tiene ahí, que este no ha hecho nada. El chico le muestra unas imágenes impactantes sobre lo que este hace. El señor queda en shock mientras nuestro prota le dice que si en verdad no hubiese hecho nada, no se habría convertido en su presa. Este otro, todo exaltado, vuelve a gritar que lo perdone y que está reflexionando sobre sus acciones. Pero esa palabra perdóname entre tú y yo ya me está cansando, dice el chico, sujetando su cabeza y a punto de darle un gran golpe con el martillo. Pero el CEO, con una fuerza abrumadora, se tira contra él, lo empuja y se desata, tomando el arma con la que lo iban a golpear. Se lanza contra el chico. Vemos cómo este se arrastra pidiendo por su vida. La mayoría de humanos son herbívoros, entre ellos un pequeño número de carnívoros atacan y cazan a los más débiles, y yo soy el cazador que caza esos carnívoros. Esto dijo el prota mientras camina para darle fin a esto. De repente la puerta se abre de golpe y vemos entrar muchos policías. Le dicen que no se mueva y frente a la tropa de policías se encuentra Don Busu, quien dice que lo arresta por secuestro, confinamiento y asesinato. El prota le pregunta cómo encontraron ese lugar. Don Busu dispara y le vuelve a decir que no se mueva. La situación es muy similar a la del videojuego, piensa el prota, y les pregunta a los policías que si sabían que el señor que estaba ahí ha desvivido un total de 6 mujeres, las torturó y les tomó fotos mientras jugaba con ellas antes de que la desviviera. También dice que los cuerpos que están detrás son iguales, la mayoría son de asesinos. Esos tipos son bestias, carnívoros que cazan gente común e inocente, y con esta cara dice que él solo es quien caza a esas bestias. Don Busu, mientras enciende un cigarro, le pregunta que qué puede él hacer si lo que ve es solo un asesino psicópata que secuestra y asesina gente. El prota se cansa de hablar, diciendo que al parecer no se puede comunicar con la policía y rápidamente procede a levantar el martillo. Busu le dice que se detenga, pero ya es tarde. La cabeza del CEO ha sido aplastada y el policía dispara sin pensarlo 2 veces. Si hay una próxima vez para mí,
espero que haya muchas bestias que pueda matar sin preocuparme. Sí, un lugar como el Murín. Se levanta, todo sudado y asustado, y se pregunta cómo está vivo si definitivamente recibió el disparo. Un señor lo interrumpe y le dice que pensaba que estaba muerto, y enojado lo sujeta y le pregunta que si tiene alguna idea de cuánto le costó en el mercado y que debería matarlo ahí mismo. Lo tira contra la pared como una basura y dice que no tiene tiempo para perder. Este apenas cae al suelo, toma una piedra y se lanza contra el señor que ya le había dado la espalda, pero su cuerpo está demasiado débil y cae al suelo. Se asombra y se toca por todas partes, dándose cuenta de que ese no es su cuerpo, y se pregunta por las cicatrices. Luego mira hacia afuera y ahí lo entiende todo. Este está en el Murín. Agacha la cabeza y con cara de desquiciado dice que su sueño se ha hecho realidad. Vemos como un joven está trabajando en un establo cuando es interrumpido por alguien que lo llama por Sosan. Es el señor Machil, que le dice que lo siga, que tiene un trabajo para él. Sosan le pregunta si quiere que vaya ahora mismo, ya que todavía no termina de limpiar el establo. Lo sujeta por la cara y le pregunta de manera despectiva si cree que él le anda pidiendo favores. Le dice mientras lo levanta que el clan Darín dejó que un huérfano como él duerma y coma allí y que debe aprender su lugar, recordándole que solo es un esclavo. En la siguiente escena vemos como alguien tiene sujetado a Sosan, que dice que Machil se quedó en la posada tomándose unas copas. El señor del mercado le pregunta que si está bien que vayan solo ellos dos, pero el hombre que tenía a Sosan sujetado le dice al señor del mercado que no se preocupe, que él tiene una bestia de carga ahí mismo, mientras le da un fuerte golpe a Sosan. El pobre Sosan cae al suelo sin aire y quien lo golpeó le dice que se levante, que empiece a mover las armas. Luego dice que se olvidó algo en la posada Boyan, así que se irá y Sosan tendrá que cargar todo eso él solo. Muy triste la escena de Sosan, la verdad. El pobre chico carga las armas hasta caer y mientras se encuentra en el suelo, el señor del mercado le dice que ha trabajado duro y le propone descansar un poco, ya que su tez es terrible y luce como alguien a punto de morir. Intenta levantarse mientras casi pierde la conciencia y justo ahí se atraviesa en el camino de alguien que luce intimidante. Este le dice al chico que se aparte de su camino. Sosan dice que lo siente, pero este le da una paliza mientras Sosan se pregunta que cuándo todo empezó a salir mal. Y luego pierde la conciencia. Vemos al chico despertar, pero ya no es el mismo. El psicópata asesino que está en su cuerpo ahora dice que se parece ser el establo de su recuerdo y también dice que el verdadero Sosan fue golpeado hasta la muerte. Chicos, como nuestros protagonistas se encuentran en el cuerpo de Sosan, vamos a dejarle ese mismo nombre y así no nos complicamos. Vemos que de repente se abre un panel de notificaciones que le da la bienvenida a Murín Online, el mundo de los verdaderamente fuertes. En otra escena vemos al señor Machil que va refunfuñando porque tiene que ir al establo. Dice que Sosan no debió toparse con ese hombre, ya que es precisamente un psicópata. Abre la puerta del establo de una patada, le tira la comida a Sosan diciéndole que es un inútil y preguntándole que por qué tuvo que seguir con vida. Sosan no le presta atención y está perdido en sus pensamientos, que deduce que el lugar es, primero, aquí la gente usa Anja, pero esto no es China. Y la razón es las artes marciales. Aquí las artes marciales son una realidad. Dice que es una versión live action del Murín Online. Segundo, esta ventana de estado del sistema, que por alguna razón solo él puede verla. Dice que al principio pensó que solo era un juego, pero definitivamente es la realidad. Cada persona allí tiene sus emociones y personalidades y se pregunta si es un humano o un jugador. Alguien lo interrumpe. Es quien lo dejó cargar las armas aquella vez en el mercado, diciendo de manera sarcástica que Sosan se estuvo dando una buena vida mientras a él lo castigaban por su culpa. Sosan, sin decir una palabra, se levanta y se come lo que traía el plato. Mientras el bravucón lo amenaza a muerte, este rompe el plato y con una parte afilada le atraviesa la garganta, diciendo: Wandogon, ese chico que conocías, murió hace tiempo, volviendo a apuñalarlo varias veces mientras lo disfruta. Dice que humano o jugador, eso ya no importa, que como él pensaba, este lugar sin duda es la realidad, la ley de la selva, la supervivencia del más apto. Si es este lugar, si es aquí, no tengo que ocultar mi verdadera naturaleza. Puedo cazar tanto como quiera. Dice que desde que sane su cuerpo empezará a cazar a los verdaderos depredadores de aquí, en el nuevo Murín. Luego del hecho vemos que Sosan pensando que normalmente un tipo como ese ni siquiera valdría la pena ser cazado, pero hay algo que quiere verificar. Luego abre el inventario y nota algo diferente. En el sistema del Murín Online el inventario era un sistema de cuadrículas donde cada objeto ocupaba espacio, pero
este inventario es solo un espacio abierto enorme. Este procede a entrar su mano y dice que es enorme. Luego le pone la mano al cuerpo que está tirado y dice guardar en el inventario. Y se asombra al saber que esa cosa tan gigante ha desaparecido en un instante, diciendo que es una función increíblemente útil. Y con una sonrisa algo preocupante dice que le gustaría probar si puede colocar seres vivos ahí. Más tarde vemos como este está observando a Machil, quien lo golpea y le llama imbécil, reclamando de que porque ahora Sosam está mudo. Le da la orden de que saque un caballo a pasear y Sosam asiente la cabeza. Luego lo vemos caminar por la ciudad con el caballo y unos chicos empiezan a tirarle piedra y a burlarse de él, diciéndole Sosam el mudo. Sosam los intimida con la mirada y estos entran en pánico por un breve momento hasta que Sosam se voltea y sigue caminando. Aquí vemos como Machil dice que un hombre como él no debería quedarse limpiando armas y que ese bastardo de Wandungun no aparece en días, preguntándose si estaría muerto en algún lugar. De repente ve a Sosam salir del lugar de las armas, notando que todas las armas están completamente limpias. Se asombra con Sosam y dice que casi muere y que ahora es una persona totalmente diferente, que obedece a todo y hace las cosas sin que se las pidan. También Sosam le da unas monedas que pone a este de muy buen humor. Este toma las monedas y se va. Sosam piensa para sí mismo que el idiota de Machil no ha notado que ese dinero es el dinero de su propio funeral. Mientras tanto, Machil camina hacia un lugar por unas chicas, solicitando la mejor del lugar. El señor que atiende el lugar duda de la petición de Machil, pero este le muestra todo su dinero y el señor, con los ojos encantados, le dice que le llevará a la mujer que desea. Entonces Machil se encuentra todo emocionado en espera ya dentro de la habitación y de repente se escucha una suave voz femenina que dice que va a entrar. La chica se llama Cho Sun. Este piensa para sí mismo que esta chica está a otro nivel. Le dice a ella que se sienta junto a él y ella procede a servirle una copa. En toda esta situación detrás se encuentra Sosam, quien observa a su presa divertirse tal y como lo planeó. En esta escena vemos como antes de que Machil entrara a la habitación, Sosam se le aparece al señor de hace rato. Este lo quiere intimidar, preguntándole si siquiera saben el lugar donde se encuentra y le dice que se pierda ahora mismo. Pero antes de que este termine de hablar, Sosam le presenta una bolsa con más dinero y este todo contento lo deja pasar. Vemos a Machil en acción con la mujer y disfrutando el momento, pero ni bien termina, este es atacado por la espalda, siendo sujetado por el cuello con unas vendas. Es Sosam quien lo está asfixiando y vemos como Machil está sufriendo mientras Sosam lo está disfrutando. Luego, cuando termina, ve a la chica, se para y se pone junto a ella. La mira determinadamente y dice que ella es un herbívoro sin voluntad de defenderse y sin las fuerzas para hacerlo. Mientras camina y ve su inventario, dice que como él lo pensaba, puede ganar experiencia desviviendo personas y que a la vez esa experiencia se acumula y puede subir de nivel y consecuente subir de nivel lo hace más fuerte. Y ser más fuerte hace que cazar sea mucho más fácil y así sucesivamente, diciendo que en ese lugar puede volverse infinitamente más fuerte y piensa que es un mundo maravilloso. Luego ve a Machil y dice que es toda una pena que él no tenga una cámara. Luego vemos cómo se acerca una chica al señor que atiende la casa. El señor le pregunta a ella, quien se llama Ann, que por qué ha llegado tan tarde y que entre ahí, que aunque el cliente sea mudo, sigue siendo cliente. Ann se disculpa mientras va a la habitación donde se encuentra Sosam. Luego el señor se pregunta y se cuestiona si Machil piensa durar toda la noche y empieza a tocar la puerta. Mientras toca la puerta dice que ha pasado mucho tiempo y enojado abre la puerta, pero se encuentra con esta escena. Anhui, con el río Huanghui fluyendo por el norte y el río Yangtze por el centro. Esta vasta tierra ha sido durante mucho tiempo un lugar de floreciente comercio, gracias a sus tierras fértiles y a la interconexión de sus lagos. Sin embargo, donde fluye el dinero, los bandidos y ladrones se congregan normalmente. A medida que los bandidos y ladrones proliferaban, surgieron numerosas sectas en la provincia de Anhui para repelerlos y defender los principios del Jianghu. Las más destacadas de estas sectas son el clan Nangun, una de las grandes 5 familias de las llanuras centrales y la secta más importante de Anhui, y el clan Dari. Aunque el clan Dari no podía compararse con el clan Nangun, sus fuerzas armadas especiales, el escuadrón de las 10 espadas celestiales y su organización de inteligencia, el escuadrón del Cuervo Negro, su cuerpo ejecutor de la ley interna, la capacidad de recopilación de inteligencia del escuadrón del Cuervo Negro, especialmente lo que respecta a inteligencia, era tan impresionante que incluso la Unión de Mendigos, considerado insuperable, tenía que reconocer su inferioridad, al menos dentro del Anhui. Sin embargo, el escuadrón del Cuervo Negro estaba preocupado por los recientes acontecimientos. Salón del Cuervo Negro.
Dentro, el líder del escuadrón del Cuervo Negro, quien es llamado Jigai-Hyu, está leyendo algo y está intrigado sobre la nueva epidemia de muerte. Dice que en los últimos meses 100 personas se han desvivido. También dice que esto ha ocurrido en el pasado, pero como máximo 1 o 2 al mes, no tantos, y que claramente no es normal. Lo más extraño es la perfección con la que se desarrollan esos incidentes. Todas las pruebas y circunstancias apuntan a un claro autobaneo, por no decir la otra palabra. Y se pregunta si algo así sería posible. Le pregunta a uno de sus trabajadores que quién murió primero, y este le responde que un sirviente del clan llamado Machil. Y le pregunta si se refiere a su propio clan, el clan Danri, y este le responde que sí. Le causa curiosidad y este pregunta que dónde se desvivió ese tal Machil, y teniendo como respuesta que fue en una posada, la posada Bouyang, levantándose y dirigiéndose hacia allá. El ayudante le dice que ese no es un lugar al que el líder del escuadrón debería ir, pero este responde que no, que él mismo debe ir. Más tarde, en la posada, vemos al líder frente a la habitación del suceso. Al lado tiene al señor que atiende la posada, diciendo que allí la señorita Chosun y él encontraron a Machil colgado de la viga. Rápidamente Ji se cuestiona que si la plaga de muertes fueron asesinatos, ¿cómo entró el culpable a la habitación? Ji se pone a investigar cada rincón de la habitación, pero este no encuentra la manera de cómo alguien pudo haber entrado en esa habitación. Por último, antes de irse, pregunta si alguien estuvo en la habitación de al lado y el señor de la posada le dice que sí, que también había alguien que llegó más o menos al mismo tiempo que Machil. Este le pregunta que quién era y como respuesta le dicen que era Sosam del clan Danri. En el presente vemos a Sosam caminar por el pueblo diciendo que la experiencia del hombre que mató hace 2 días era mayor que la de las personas que ha matado antes, diciendo que probablemente ese hombre era un artista marcial. Matar a gente más fuerte otorga más puntos de experiencia, pero dice que si se enfrenta a un verdadero artista marcial, la derrota sería segura. Y también dice que incluso el guerrero más débil del clan Dari sería más fuerte que él. Necesito una presa que sirva de puente entre un civil común y un artista marcial, justo como el que maté hace 2 días. A lo lejos se escucha a alguien gritar y este pregunta que si se ha puesto más guapo desde la última vez, llamándolo Sam. Pero Sosam pasa de largo y lo ignora. Este sonríe y dice que es imposible que Sam haga eso. Sosam se pregunta si ese es un matón de la ciudad. Dice que aunque el Sosam del pasado era un retrasado mental, definitivamente era miembro de un clan. No entiende cómo se dejaba pisotear incluso de tipos como estos. El matón, que se llama Jun Nim, se cansa de ser ignorado y lo sujeta del pelo, diciendo que deberían tener una charla tranquila y acogedora. Lo jala del cabello mientras camina y Sosam se pregunta si podría matarlos a todos y hacer que parezca otra cosa. Pero dice también que existe el riesgo de que alguien lo descubra mientras lo hace, que matarlos no le daría suficiente experiencia, así que supone que debería dejarse golpear un poco y deshacerse de ellos luego. Jun Nin se prepara para darle una paliza, pero alguien sale de las sombras diciendo que les ordenó traerlo con cuidado. Jun Nin se asusta y quien entró es Jang Hu, que entra y se queda admirando un poco el caballo y dice que a su líder de la sociedad negro le encantan los caballos, preguntándole a Sosam qué le parece, mientras se ríe con arrogancia. Una intención asesina descarada. Ese era su objetivo desde el principio. Planea matarlo y llevarse el caballo, pero elegiste a la presa equivocada. Jang Hu le dice que no le preguntará 2 veces y Sosam le responde que lo mate, que por qué preguntar 2 veces. Felicidades por subir de nivel en el Murim Online. ¿Quién demonios es?, gritan los demás diciendo que lo maten. ¿Qué? ¿Qué demonios es eso? No puede ser, voy a morir aquí. Era un retrasado mental, era solo una bolsa de dinero que sonreía y soltaba monedas cuando lo golpeaban. Solo iba a cumplir un favor y ganar un poco de dinero, como siempre, eso era todo. Es tan frustrante ser asesinado por un demonio con un aspecto tan simple. Ya despertaste, le dice Sosam. Se para frente a él y le coloca un cuchillo en la cara, preguntándole que quién era ese tipo arrogante que murió de primero. ¿Te refieres a Jang Hu?, dice Jun Nin. Y Sosam le dice que sí, y le pregunta sobre eso de la sociedad que el tipo hablaba. Este le responde que la sociedad negra. Dice que la sociedad negra es uno de los grupos que domina los callejones de Bouyang, y que Jang Hu era miembro de dicha sociedad. Sosam lo sigue interrogando y le pregunta por el líder de la sociedad negra. Este, llorando y asustado, le dice que el líder de la sociedad negra es Bang Po-yun. Dice que Bang Po-yun fue quien ordenó todo eso para que le lleven la cabeza de Sosam, y rápidamente Sosam llega a la conclusión de que hay otros grupos además de la sociedad negra y que al parecer tienen una jerarquía. Ahora dime todo lo que sabes sobre esos grupos y la sociedad negra. Si la información resulta útil, te dejaré vivir. Este, todo entusiasmado, pregunta si es en serio que lo dejará vivir, pero nunca tuvo oportunidad. Ya Sosam lo está guardando en el inventario y dice que ya limpió todo. Se sienta un poco diciendo que hoy descubrió muchas cosas importantes,
Sosam dice que estaba buscando presas en el Murim y la gente común para subir de nivel, pero encontró algo inesperado. De ahora en adelante me centraré en estos tipos y me prepararé para cazarlos, dice este. Luego nota que al subir de nivel las heridas desaparecen por completo. Dice que quizás el daño del corazón y el cerebro puedan curarse y que si está a punto de subir de nivel, supone que puede arriesgarse un poco. Luego habla de la luz, esa luz que aparece al subir de nivel. Dice que es una desventaja y que es muy llamativa y que podría atraer el peligro. Dice que es mejor ocultarla y que no puede dejar que nadie lo atrape. Un cazador que se esconde entre presas debe ser común y corriente. Cuando te pareces más a los demás y eres indistinguible, solo entonces puedes convertirte en el mejor cazador. Dice que subir de nivel solo debería hacerse luego de una cacería o en un lugar donde solo hayan presas. Mientras dice todo eso, va hacia la multitud para mezclarse y seguir pasando desapercibido, pensando en que debe matar a enemigos fuertes. Pero alguien le coloca la mano en el hombro y este se asombra. Es G, que le pregunta directamente si él mató a Machil. Se ha producido un error crítico. Ese mensaje de error apareció luego de que Sosam subiera a nivel 2. La causa del problema probablemente sea él, dado que él no debería estar aquí y está operando junto con el sistema del juego. El problema debe provenir de la discrepancia, pero ¿no fue mi presencia un error crítico desde el principio?, se pregunta. Y dice que en este punto ya no importa, y es que las estadísticas que antes estaban en incógnito ahora han cambiado a una barra de progreso, y se pregunta si eso está relacionado con el error crítico. Luego procede a presionar el botón de habilidad y se le abre todo un panel de habilidades, y le da curiosidad la habilidad del ojo espiritual, ya que nunca antes la había visto. Vemos que dicha habilidad se activa automáticamente cuando se cumplen con las condiciones de activación. De repente, un enemigo con una diferencia de 10 niveles o más se ha acercado a menos de 20 metros, iniciando así una cuenta regresiva. Sosam no sabe lo que está pasando con exactitud, pero se detiene un momento a pensar que probablemente este no sea un enemigo, llegando a la conclusión de que la persona que se acerca debe ser un experto en el clan Dari. Dice que no sabe exactamente qué diferencia hay en esos 10 niveles y que comparado con el esfuerzo de subir a nivel 2 es una diferencia significativa, y se pregunta que cuántas personas tendría que matar solo para alcanzar ese nivel. Mientras vemos la cuenta regresiva agotarse y Sosam pensando en quién puede ser el rival, este llega. Sosam lo mira fijamente y este le coloca la mano en el hombro, preguntando directamente si él mató a Machil. Sosam entra en pánico y este le da una tremenda carga de energía, dejando a Sosam casi frito por dentro. Luego de la nada dice que se va, dejando atrás a Sosam. Este le pregunta al líder que por qué se fueron sin hacer un interrogatorio adecuado y que si no sospecha de ese tipo. Sí sospechaba, dice el líder, pero hizo fluir su energía en su cuerpo para examinarlo, y que si este hubiese entrenado artes marciales, aunque fuese un poco, definitivamente debería haber algún rastro. Este le pregunta que qué encontró y el líder le responde que Sosam estaba vacío y que no tenía ni una pizca de energía interna, que era solo una persona común que no había entrenado las artes marciales. Y mirando a la luna piensa que si toda esa gente no fueron realmente asesinadas, sino que se autodesvivieron, ¿cuántas más faltan para que termine esa plaga? Esa noche, cuando la luna brilló con fuerza, contrariamente a las preocupaciones de Ji Dan-yu, la plaga de muertes había desaparecido de Bongyang y un nuevo evento de muertes azotó Bongyang. Posada Tonga. En esta posada vemos dos borrachos conversar sobre una historia. Hablan sobre una historia de un guerrero errante sin nombre. Uno de estos empieza a elogiar al guerrero, ya que ha estado matando a los miembros del clan de la facción negra. El otro le manda que baje la voz, que puede que alguien más lo escuche. Y este otro le interrumpe diciendo que lo oigan, que de todos modos la facción negra, la banda del tigre blanco y la secta del lobo rojo ya han sido aniquiladas. Su compañero le sigue diciendo que no hable de esa manera, pero este no hace caso y continúa diciendo que el guerrero los va a aplastar por completo. Lo más interesante de todo esto es que vemos a un hombre misterioso salir de la posada mientras escuchaba la conversación de los borrachos. Sale caminando bajo una noche lluviosa y con muchos truenos. ¿Quién será ese hombre misterioso? Aquí vemos a un guardia que se está quedando dormido y una persona lo despierta con un zape en la cabeza y le cuestiona de por qué está durmiendo, y el guardia que estaba durmiendo le pide disculpas. El que lo despertó le dice que debe estar muy alerta, ya que todo está hecho un caos por el guerrero errante sin nombre. También dice que ya van 3 miembros de la facción negra que han sido eliminados, por lo que solo queda su sociedad de la serpiente negra. Este va a continuar hablando cuando nota un silencio y cree que el guardia se volvió a dormir, pero solo ve sangre y el cuerpo del guardia tirado
tirado. No llega a reaccionar bien cuando su cabeza ya está rodando también. El asesino abre la puerta y entra al templo, cuando de repente le cae una lluvia de flechas y tiene que retroceder, y se alarma al ver que hay todo un ejército frente a él. Un miembro del ejército le dice que sabía que vendría, llamándolo maldita rata sin nombre. El asesino se pone en posición de combate y caen los truenos, y la situación está tensa. Dan la orden de que lo maten y todos van al ataque. Uno de ellos, asombrado, se pregunta que cómo salió una cuchilla de su espalda. El asesino se distrae un poco y uno de los soldados logra clavarle una espada y dice que por fin le dio un gran golpe. También dice que como él estaba masacrando a todos los guardias, pensaban que él era un monstruo, pero que al final es solo un humano. Acercándose todos con sed de sangre, el asesino toma el trozo de espada que le clavaron y estos se asustan, diciendo que ese bastardo se está riendo, volviendo Sozan a atacar con todo. Del otro lado vemos que hay un señor escondido y dice que parece que los gritos han disminuido y se pregunta que si solo una persona los va a exterminar a todos. Este, con cara de pánico, dice que ellos solo extorsionaban un poco a la gente, que hacían algo de tráfico vendiendo alcohol, mujeres y nada más, y que hay personas peor que ellos. Este empieza a idealizar un plan para matar a Sozan, diciendo que en la oscuridad ellos tienen ventaja, mostrando así que hay personas listas para atacar. Apenas ven una sombra y disparan. Este se pregunta si ya está muerto, pero solo hay una lluvia de sangre. El señor toma su espada y empieza a preguntarle qué mal hicieron ellos para que él vaya a matarlos. Y antes de decir alguna otra cosa, ya su cabeza está volando. Solo quiero una cosa, dice Sozan, sus vidas. Ahora solo queda el líder de la sociedad serpiente, Bang Po-yun. El primero fue la banda del Tigre Blanco. Maté a Han-gu y subí de nivel, pero todavía era muy débil en comparación a ellos. Señuelos, emboscadas e incendios provocados fueron los medios que utilicé para cazar. Para cuando Bai-Hu, el líder de la banda del Tigre Blanco, finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya la mitad de la banda había muerto. En ese proceso, los oficiales y aldeanos me pusieron un nombre por mis asesinatos: Guerrero Errante sin nombre. Sozan luego dice que también obtuvo el nivel 5 luego de acabar con el líder de la banda, obteniendo así nuevas habilidades y técnicas. Explica que luego erradicó la secta del Lobo Rojo y que los miembros de la facción negra que quedaban en Bongyang solo eran la Sociedad de la Serpiente Negra. En esta escena vemos como en un templo se encuentra sentado un anciano, quien es identificado como el líder de la Sociedad de la Serpiente Negra, llamado Bang Po-yun. Entre lluvias y truenos aparece Sozan, se miran de frente y Bang Po-yun le pregunta si él es el guerrero errante sin nombre, y Sozan no responde a su pregunta. El anciano se ríe y le cuestiona de que si es un héroe, ¿por qué viste de manera tan siniestra? Sozan le responde que no es un héroe. Entonces el anciano le pregunta que si no es un héroe, ¿por qué está matando a todos los miembros de la facción negra? Sozan con esta cara le responde que él no es un héroe. El anciano vuelve a reír y dice que Sozan ha engañado a todo Bongyang. No los engañé, ellos mismos se creyeron eso, dice Sozan. El anciano se pone serio y dice que es un tipo muy interesante, y con esta obra le dice que vaya por él, que pondrá a prueba toda su fuerza, iniciando así el combate. Es demasiado corto, no llegará. En medio de la batalla, el anciano se da cuenta que Sozan no se encuentra en perfectas condiciones y ataca con todo lo que tiene. Sozan nota que este ataca todas sus heridas y dice que si sigue así, perderá. Te tengo. Sozan manda al anciano a volar, pero este sale como si nada y con más aura que antes, diciéndole a Sozan que es alguien muy inusual. También diciendo que esa no es la forma en la que pelea un artista marcial. Sozan está en silencio y este continúa diciendo que con un combate de vida o muerte entre artistas marciales, entre más cosas ocultes mejor. El anciano le dice a Sozan que parece que ya no le queda nada más y lo sentencia a muerte, realizando así un poderoso ataque. El anciano lanza un ataque con forma de serpiente contra Sozan. Sozan salta y lo esquiva, y el anciano dice que Sozan está usando una nube de polvo para bloquear la visión, diciendo que ni lo sueñe. Cuando este se ríe y cree que lo atrapa, se da cuenta que simplemente era un señuelo, apareciendo Sozan sobre él. Técnica de la espada de los tres poderes. Segundo movimiento: asalto directo al dragón amarillo. Sozan dice que en ese breve instante bloqueó la espada con la mano y esquivó el corazón. Aún no, dice el anciano. Inventario.
El anciano dice que muchos cadáveres aparecieron de la nada y bloquearon la espada, diciendo que Sozan todavía tenía más cartas ocultas. Este se enoja y pregunta dónde se fue, creando un torbellino de ira y diciendo que ese maldito loco está usando cadáveres en combate. Una lanza viene y el anciano le esquiva y le pregunta que si cree que va a caer en ese truco. Pero de repente se pregunta si esa situación es la de estar siendo cazado. El anciano, en su lecho de muerte, dice que Sozan finalmente ha matado a todos los de la facción negra de Bonyan, preguntándose el por qué. Sozan dice que si acaso él necesita una razón, diciendo que los humanos siempre han matado a otros humanos, desde que tenían la apariencia de monos hasta ahora después de haber creado la civilización, y le pregunta si no es lo mismo también. Los fuertes siempre pisotean y arrebatan lo que le pertenece a los débiles. Esta vez tampoco fue diferente, simplemente yo era más fuerte, acabando así con la vida del anciano. Sozan dice que al haber eliminado a todos los miembros de la facción negra de Bonyan, su preparación ha terminado y que ahora es el momento de pasar al siguiente nivel, a un lugar con enemigos más fuertes y más difíciles de cazar. Es hora de ir al Murim del Jianhu. Bajo esta noche tormentosa vemos que hay muchas personas reunidas en este lugar. Vemos que en medio se sienta una persona misteriosa. Esta persona misteriosa pregunta que cuánto falta para la gran guerra ortodoxa demoníaca. Y este dice que ya es hora de empezar el gran plan. Y este dice que sí, diciendo a la persona misteriosa que le da inicio al primer plan.